Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. Los barrios se han convertido en una parte histórica, pero más allá de su valor y aportación y contexto en la Fundación de San Luis Potosí y en general los barrios en todo el país se han convertido en un lugar emblemático en donde la cohesión social y aportaciones culturales y de tradiciones son muy importantes. No están en riesgo de desaparecer, según los expertos, pero sí de transformarse. Vamos a platicar el día de hoy con un experto que ha dedicado los últimos años de su investigación precisamente a los barrios en San Luis Potosí. Hoy platicaremos con el doctor Arturo Gutiérrez del Ángel, que nos va a llevar precisamente a un recorrido por los aspectos más importantes de los barrios en nuestra entidad. Comenzamos, bienvenidos, bienvenidas. Los barrios son más que solo calles y edificios. Son el alma de una ciudad. En San Luis Potosí, los barrios tienen una historia viva que se refleja en su arquitectura, sus fiestas y su gente. Desde las danzas tradicionales hasta los mercados locales, cada barrio es un espacio donde la cultura se conserva y se transforma con el tiempo. Pero su valor va más allá de lo simbólico. El turismo y la economía local dependen de su identidad, de sus historias y sus tradiciones. Estudiar los barrios a través de la antropología nos permite comprender cómo se construyen las memorias colectivas, cómo se adaptan al cambio y cómo influyen en la vida de sus habitantes. Porque entender nuestros barrios es entender quiénes somos como sociedad. Si quieres conocer más sobre los barrios de San Luis Potosí, te invitamos a consultar gratis el libro Cultura y Sociedad en los barrios de San Luis Potosí, una antropología de la percepción y los espacios urbanos, del doctor Arturo Gutiérrez del Ángel, investigador del Colsan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Soy Lidia Huache y hoy vamos a platicar de los barrios. En general de los barrios, qué importancia tienen, qué necesitan para considerarse barrios, pero también vamos a aterrizar el tema en los barrios de San Luis Potosí, que como ustedes saben, bueno, pues hasta febrero del 2024 eran 7 barrios, pero se acaba de incorporar justo en esa fecha el 8º barrio. Tenemos a un experto quien ha dedicado gran parte de su trabajo de investigación precisamente a este tema. En los años recientes publicó precisamente un libro que se denomina así, Cultura y Sociedad en los barrios de San Luis Potosí, y es el doctor Arturo Gutiérrez del Ángel, a quien damos la bienvenida. Doctor, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, platícanos, ¿por qué te apasiona tanto el tema de los barrios? ¿Qué fue lo que te llamó la atención para empezar a investigar estos temas? Bueno, mira, la mirada que yo tengo sobre los barrios de San Luis es una mirada exógena, es decir, no soy de San Luis Potosí, llegué a San Luis, me llamó mucho la atención, digamos, la dinámica social de los barrios y cómo ahí se sigue reproduciendo, a diferencia de gran parte de la ciudad, oficios, ¿no? Y relaciones de parentesco. Si es verdad que ya no tienen la intensidad que tuvieron en un primer momento, se sigue fortaleciendo este tipo de relaciones. Y me parece que no había estudios en este sentido. Yo comencé a hacer la investigación desde una antropología de la percepción y me encontré textos, o nos encontramos, porque realmente somos un equipo el que conformó esto, nos encontramos textos históricos, pero no antropológicos. ¿Qué hace que un antropólogo identifique o reconozca como un barrio a un barrio? Las relaciones de parentesco. A ver, ¿qué significa eso? Mira, una colonia, por ejemplo, es un conjunto de personas habitando un espacio común, pero que entre sí no existen relaciones históricas de parentesco. Podrá ser que el hermano igual se fue a vivir a la colonia, pero nada más. ¿Sí? Es decir, no crean un plexo que articule al barrio, ¿sí? Mientras que la colonia, mientras que el barrio es un conjunto de relaciones divididas por divisiones del trabajo también. Entonces hay zapateros, hay carniceros,
hay tabalateros, o sea, hay una serie de oficios que se van reproduciendo y que se distribuyen entre familias. ¿Y a qué se debe que estén estas relaciones de parentesco? ¿Cuál es el origen de que viva ahí? Porque sí nos hemos dado cuenta, yo tengo amigas que viven en el barrio y al lado vive su mamá y en la cuadra de atrás vive su hermana o su tía. ¿Cómo es este origen? ¿Cómo se fue formando estos asentamientos de familiares? Claro, tiene un origen, el más destacado que conocemos es a partir de la fundación de la ciudad por parte de los españoles, que ellos pretendían en el perímetro A hacer su ciudad, que es pues el corazón de lo que hoy es el centro histórico. Lo que es el ¿no? centro histórico, esa era la ciudad española. Y como en Europa estaban acostumbrados a poner fortalezas, ¿sí? Aquí no se pusieron las fortalezas, pero se crearon los barrios. Para los pueblos de indios. Para los pueblos de indios, exactamente. Pero esos pueblos de indios rodeaban a la ciudad española, ¿sí? Y de cierta manera protegían estos asentamientos españoles. ¿Sí? Entonces, sí hubo desde muy temprana la fundación de San Luis esta división por barrios de indios, que eran los huachichiles por un lado, por otro lado había purépechas, por otro lado había nahuas, es decir, sí hubo una pluralidad de pueblos indígenas que fundaron la ciudad, ¿no? ¿Tienes el dato de dónde estaban los purépechas, por ejemplo, en lo que hoy es el barrio de? Los purépechas estaban en San Sebastián, sí, por ejemplo, los tlaxcaltecas estaban en el barrio de Tlaxcala. Y en el barrio de Santiago también, ¿no? En el barrio de Santiago, sí, es que ahí ya, digamos, se empieza a jugar el sistema de parentesco y de intercambios, de intercambios de oficios, ¿no? Intercambios y alianzas también, ¿no? Entonces ahí, digamos, el origen de estos barrios, no podemos ahora decir que es el mismo de los que perviven ahora. Sí, claro. Uno de los artículos del libro de David Madrigal precisamente rastrea cuántos barrios había. Y hasta hace muy poco, lo que nosotros consideramos eran 7 barrios, pues había 30 y tantos barrios. Ah. Sí. ¿Y se fueron qué? ¿Fusionando? Se fueron ¿Desapareciendo? Se fueron fusionando hasta quedar los barrios que hoy conocemos. Pero en un principio eran muchísimos barrios, ¿sí? Divididos por familias. Con estas características, ¿no? De pueblos de indios, entre familias. Y luego se fue diluyendo la etnicidad y fue dando paso a la potosinidad. Ya no se reconocían como tlaxcaltecas, como purépechas o como huachichiles. Incluso perdieron la lengua, el vestuario. Digamos, estamos hablando de un tiempo largo, ¿no? Y más de un siglo, quizá. Probablemente como un siglo. Fueron adoptando el castellano como lengua franca y sus insignias de reconocimiento de identidad pasaron a ser otras. Entonces, en su origen, digamos, hablaban purépecha, o sea, sus lenguas originales, y solo eran habitantes de ese grupo étnico. Purépechas con purépechas, tlaxcaltecas, nahuas, ¿qué otro recuerdas que había? Habría, me parece, nahuas, Tenec me parece que también hubo, huachichiles, es decir, no hemos logrado rastrear todos los grupos que participaron. No, y si dices que había como, ¿cuántos barrios? Sí, había como 30 barrios. 30 barrios. Lo que no sabemos es si ya esos barrios nacieron a partir de la combinación de diferentes matrimonios entre grupos o del sistema de castas que importaron los españoles, que importaron de India, por supuesto, y a partir de ahí no hay mucha información, ¿sí? Sabemos de esta fundación, sabemos que había estos barrios, pero no sabemos cómo se casaban, los oficios que había, más o menos ahí vamos rastreando. Bueno, porque ustedes son antropólogos y seguramente se han enfocado quizá en otros aspectos, que justo lo que te quería preguntar, ¿cómo han evolucionado los barrios en las ciudades, digamos, en las últimas décadas? ¿Cómo eran y cómo son hoy? Ya muy influidos y con mucho impacto
pues con las tecnologías, la globalización, el desarrollo urbano. Cuéntanos un poco cómo han transitado. Sí, mira, yo adopto un término que se llama el de metapolis, ¿sí? Ya no podemos hablar de ciudades, ni de urbes, ni de metrópolis incluso, ¿no? Hablamos de metápolis, en el sentido de que la característica de los barrios en México y en Latinoamérica en general estaban basadas en una arquitectura hecha a la medida de los seres humanos. Y era una arquitectura morisca, era la distribución morisca que vemos en Andalucía. De los moros árabes. Sí, de lo que vemos en Andalucía y todo esto es un tipo de arquitectura que se importó con los españoles y que tenían diferentes relaciones entre ellos, pero que tenían fronteras muy delimitadas. San Miguelito, San Sebastián, Tequis, o sea, eran fronteras muy delimitadas que posibilitaba la jerarquización de la misma ciudad. ¿Y qué características físicas tenía? Como decías, de Andalucía, ¿qué podíamos encontrar? Los edificios, por ejemplo. ¿Con arcos? Con arcos, los patios españoles, por ejemplo, el Palacio de la Virreina, ahí vemos mucho esta caracterización. La hacienda de Félix Calleja también. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde estaba? Está yendo hacia Zacatecas, ¿sí? Es totalmente morisca, una belleza de hacienda, está muy deteriorada, no la han rescatado, pero digamos que sí tenía esta influencia. Ajá. Y las ciudades españolas tenían también toda esta dinámica, que no nada más es de arquitectura, sino es la dinámica interna de la ciudad, y estaba formada en relación a la corporalidad, ¿sí? Lo que vemos hoy es que las fronteras se pierden, las relaciones de parentesco se fracturan, deja de haber fronteras claras entre los barrios y la metrópolis y se empieza a adoptar un sistema que yo le denomino el sistema Los Ángeles. ¿Por qué? Porque en Los Ángeles fueron las primeras construcciones que se hicieron de ciudades dormitorio o de zonas residenciales que ya no están hechas a las medidas del cuerpo humano, sino del carro. Del automóvil que del se automóvil. usa. Vamos a seguir platicando con nuestro invitado Arturo Gutiérrez del Ángel, quien nos está platicando de los barrios y particularmente de los barrios en San Luis, que como le decía, bueno, pues ya hoy son 8 barrios. Algunos datos históricos, ahorita que regresemos se los vamos a comentar más o menos de cuándo se fundaron, para darnos una idea, porque tienen siglos y esos mismos siglos de historia todavía parecen reflejarse en algunos rasgos, cada vez menos, pero todavía persisten ahí entre sus calles. Hacemos una pausa y continuamos. Bien, estamos de regreso y vamos a platicar un poco más a fondo de los barrios, particularmente de los barrios en San Luis Potosí, porque nuestro invitado se ha dedicado precisamente a investigar en estos últimos años este aspecto. Tenemos algunos datos que, bueno, nos dan una idea de qué tan viejos son los barrios, porque parece que, como nos decías antes del corte, pues se han ido perdiendo estas fronteras que hasta hace muy poco eran todavía fácil de identificar, ¿no? Y le daban identidad. Yo soy de San Juan de Guadalupe, yo soy de Tequis, era hasta cierto orgullo, ¿no? Todavía persiste, pero creo que un poquito se ha ido diluyendo. Santiago, por ejemplo, su templo o de las últimas remodelaciones data de 1804, aunque por ahí teníamos el dato de que es todavía de los barrios fundacionales, ¿no? de San Luis Potosí. San Miguelito, su iglesia parroquial de 1761. El Montecillo, bueno, pues tiraron su iglesia original, pero también es de estos barrios, pues no sé, ¿qué serán? ¿Siglo XVIII? Más o menos. Tlaxcala desde 1605, bueno, ese sí tenemos el dato como más presente, ¿no? Porque fue el que acompañó el asentamiento para que San Luis Potosí como pueblo pues pudiera surgir.
San Sebastián desde 1775 su iglesia, San Juan de Guadalupe hay evidencia de que existía una capilla desde 1701, pero su iglesia ya la que aún persiste alrededor de 1800. Y la iglesia del barrio de Tequisquiapan pues desapareció porque la tumbaron cuando se abrió la avenida Carranza. Y finalmente el barrio del Saucito se le reconoció como tal hasta hace muy poco, aunque desde 1820 pues existen como las condiciones sociales y culturales para darle esta identidad de barrio. ¿Qué se necesita para darle identidad de barrio a la gente que vive ahí? ¿Qué papel han jugado precisamente los barrios para que se vayan construyendo estas relaciones que luego hacen que se reconozcan como yo soy del barrio? Sí, mira, primero el reconocimiento de la alteridad. Es decir, yo soy de San Sebastián porque no soy de San Miguelito. ¿Sí? Esta alteridad es muy importante. ¿Por qué? Porque entre los barrios, que son familias, hay competencias, pero también hay alianzas, hay intercambios, ¿sí? Y entonces, poder crear esa bisagra genera que yo no soy como tú, ¿sí? Por lo tanto, podemos casarnos porque no somos parientes, podemos intercambiar productos, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que esto es sumamente importante, el reconocimiento de la alteridad, y posteriormente ese reconocimiento se da a través de las festividades, ¿sí? Del santo patrono que se venera en cada barrio. En cada uno de los barrios. Y quién hace mejor la fiesta, cuando tú invitas al sistema de cargos del otro barrio y llegan como invitados. A ver, cuéntanos un poco qué es el sistema de cargos, porque tú te metiste al corazón de los barrios, bueno, tú y otros investigadores. ¿Qué es el sistema de cargos? Mira, el sistema de cargos es, los españoles llegaron a imponer ante el sistema político de los indígenas un sistema que operaba mediante cargos y responsabilidades que duraban un año más o menos, ¿sí? ¿Para hacerse cargo de qué? Hacerse cargo de la vida social regulaban el barrio, ¿no? Era un comisario, era un alguacil, eran los topiles, pero también eran los mayordomos, ¿sí? ¿Qué hacían los topiles, por ejemplo? Eran los policías, se llamaba también sistema de varas, ¿no? Usaban una vara con listones que designaba quién era quién, ¿sí? ¿Era como la insignia que te identificaba? Era la insignia, sí. Esto lo vemos hoy en día en muchos pueblos indígenas. Aquí en la ciudad se perdió, pero quedaron todavía mayordomías. ¿Qué hacían los mayordomos? Cuidaban a los santos. ¿En la iglesia? En la iglesia. De hecho, todavía los mayordomos de San Miguelito, hasta hace muy poco, existían, desaparecieron. ¿Y esos cargos quién los designaba? El mismo pueblo, se votaban o digamos que son cívicos religiosos, por llamarle de alguna manera a estos cargos, y ocupaban de lavar a los santos, de cambiarlos, de salir en la peregrinación, sobre todo lo vemos en Semana Santa, lo vemos en la fiesta del santo, varias festividades de esta índole se iba dando por barrios y caía en el santo del santo, ¿no? En San Miguelito, creo que nos habías comentado alguna vez, es el último barrio donde persistían estos cargos hasta hace poquitos años. Sí. ¿Ya no? Ya no. ¿Y cuáles fueron los últimos, digamos, que te encontraste? ¿Qué te decían? ¿Por qué se perdió? Mira, hay una tesis sobre esto, de un estudiante que hizo aquí su trabajo, que él es sacerdote también de San Miguelito. Él nos contó la historia, la contó en su tesis de doctorado y nos comentaba que fue una decisión casi política de la Iglesia, ¿sí? No me he metido de lleno en la historia de cómo se dio políticamente esta desaparición, pero tiene que ver con poderes también. Claro, porque estaba en esto? Manos de civiles, ¿no? Algunas de estas funciones, seguramente las digo así muy simplistamente,
por ahí haber alguna disputa y dijeron, bueno, la iglesia con lo de la iglesia, ¿no? Exactamente. Quizá. Pero bueno, entonces estos cargos fueron una parte importante. ¿De qué manera los barrios van reflejando lo que son? ¿De qué manera van reflejando su identidad? En estas fiestas patronales, si nos puedes platicar algunos ejemplos. Sí, por supuesto. Por ejemplo, en las fiestas patronales, pues llega la feria, muchas veces los de San Miguelito dicen, nuestra feria es la mejor, los de San Sebastián dicen, no, es la nuestra, las de Tlaxcala, ¿no? Uno va a estas fiestas y la verdad es que todas son muy buenas, se come bien, se bebe bien, se divierten, o sea, hay como mucha actividad social, pero el chiste es decir, yo soy un poco un etnocentrismo, ¿no? Yo soy mejor que ustedes. Mi barrio es el mejor, mi barrio hace esto. Y mucha gente se debe al barrio, ¿sí? ¿Cómo que se debe al barrio? Se debe porque su vida ha transcurrido ahí y su vida se ha hecho a partir de ocupar estos cargos que te ofrece el barrio también, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es la familia. De hecho, tenemos un documental que se llama Y del barrio no me voy. ¿Dónde lo hiciste? ¿En qué barrio? Lo hicimos en todos los barrios. ¿Y qué te encontraste? ¿De qué va? Pues va sobre la persistencia de las identidades barriales, ¿no? Cuáles son los problemas desde la gente del mismo barrio, cuáles son las dificultades para seguir viviendo ahí. ¿Y cuáles son? Esa es una de las preguntas que tenía aquí pendientes. ¿Cuáles son los principales problemas que hoy, en el 2025, están enfrentando las personas que todavía viven en ese barrio, que son de ese barrio? Porque ese es otro problema, los que han llegado de fuera, ¿no? Mira, yo creo que los problemas van evolucionando, van variando y se van enfrentando a cosas distintas, ¿no? Uno de los problemas que había hace unos años era la deforestación y la desintegración del barrio. Es decir, las familias ya no querían estar, los hijos ya no querían estar ahí porque se presentó un modelo de tipo de vivienda distinto, que era el modelo Los Ángeles, ¿no? Toda la gente aspira a vivir en pues, estos desarrollos de las lomas, de estos desarrollos de la zona residenciales, poniente, de la zona poniente, de la capital. Exactamente, pero se le hizo mucha propaganda a todo esto. Entonces la gente decía, nos salimos del barrio y nos vamos a estas super ofertas de casas que son muy caras, son muy calientes, son muy frías, son muy lejos, entonces forzosamente necesitas transportarte en carro, ¿no? Y se fueron despoblando los barrios y se fueron quedando los puros viejitos, ¿sí? Ese fue uno de los problemas que hoy parece se va revirtiendo al repoblarse al repoblarse, pero ya no con gente del barrio, sino gente que viene de fuera y que probablemente pueda gentrificar a los barrios. Que de hecho ya está ocurriendo, decían algunas versiones, ¿no? Tenían hasta hace unos 2, 3 años, había algunos datos de que ciertos grupos empresariales o empresarios o ejecutivos de empresas importantes, de empresas alemanas fundamentalmente, estaban fascinados con la arquitectura y con las casas, de las viejas casonas, ¿no? Las restauraban y entonces el precio se elevaba. Y este es parte del costo de la gentrificación, ¿no? Vamos a seguir platicando con el doctor Arturo Gutiérrez del Ángel sobre este tema de los barrios. Antes los dejamos con, bueno, pues una cápsula informativa que tenemos para ustedes y continuamos. El mundo se puede contar con palabras, pero también con imágenes. El Laboratorio de Antropología Visual del Colsan es un espacio donde el arte y la antropología se encuentran para explorar la realidad a través del audiovisual. Aquí la imagen no solo documenta, también nos ayuda a comprender la sociedad, sus cambios y sus historias.
En este laboratorio se desarrollan investigaciones en antropología visual, fortaleciendo la formación de estudiantes e investigadores con un acervo de fotografías y documentales, equipo especializado y capacitación audiovisual. Además, este espacio impulsa la difusión del conocimiento con exposiciones fotográficas, documentales, publicaciones y eventos que acercan el mundo audiovisual a la investigación social. Porque cada imagen es una historia y cada historia nos ayuda a entender mejor el mundo en el que vivimos. Si te interesan estos temas, te invitamos a conocer más en la página web del Laboratorio de Antropología Visual. Explora el mundo a través de la antropología social. ¿Te interesa entender las sociedades, sus culturas y los cambios que las transforman? La maestría en Antropología Social del Colsan te brinda las herramientas para investigar y analizar los procesos socioculturales contemporáneos con un enfoque crítico e interdisciplinario. Este posgrado ofrece una sólida formación teórica y metodológica, combinando seminarios especializados y trabajo de campo. Además, cuenta con el acompañamiento de un equipo académico de alto nivel y la oportunidad de desarrollar tu propia investigación en temas clave como sistemas rituales, dinámicas agrarias, territorio y salud. Si buscas una formación que te prepare para contribuir al conocimiento antropológico y a la solución de problemáticas sociales, estudia la maestría en Antropología Social y consulta los detalles en www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis. Bueno, pues los barrios han sido tema de interés desde muchos investigadores aquí en el Colegio de San Luis. Varias tesis, ya nos decías, Arturo, que se han producido a partir del interés de los estudiantes de doctorado o de maestría en los barrios. Pero antes quisiera preguntarte, ¿cómo influyen estas tradiciones y estas festividades? ¿Qué tan en riesgo están de desaparecer o qué tan arraigadas todavía se mantienen? Porque creo que ha sido un factor importante de cohesión social y aunque sí esta tendencia, como dices, de salirse del barrio, pero todavía hace que regresen por momentos, por temporadas, o ya no, y sí están en riesgo estas fiestas y tradiciones del barrio. Hoy en día se sigue haciendo estas fiestas y convoca a muchas personas, ¿no? De hecho, aquí vienen algunas fotos de estas personas que durante toda su vida han tenido un puesto en el mercado, han tenido un puesto en la feria y que conocen a todo el mundo del barrio, pero se van muriendo también. ¿Quién sustituye esto? El problema de los barrios es doble. Primero, pues que las nuevas generaciones no quieren vivir ahí y luego que una finca se va dividiendo. Sí, los problemas de tenencia de la tierra tienen que ver también con a quién le dejas la finca. Si son 10 hijos, divides una finca en 10 y ellos tienen hijos. Y entonces, ¿quién se va a quedar esa propiedad? La rematan, la tiran y hacen un estacionamiento o digamos que es uno de los problemas que están surgiendo en los barrios, ¿no? O bien se vende la propiedad, la compran gente de fuera y vive ahí. ¿Cómo se va dinamizando esto? Definitivamente no podemos regresar ya al modelo tradicional de familia que había, porque pues, la historia nos demuestra que un sistema, una vez que ha dado de sí, ya no vuelve a ser el mismo, ¿no? El concepto que yo te mencionaba antes de metápolis, ¿sí? ¿Qué significa meta? Porque polis es ciudad. Sí. ¿Y metápolis? Es como la fractura de una polis, ¿Una ciudad partida? Una ciudad sin fronteras, llamémosle así. Sin fronteras en el sentido de que lo que caracterizaba a un barrio eran sus fronteras, su alteridad. En este momento ya no la hay. Ya el barrio está integrado totalmente a la urbe y las relaciones de parentesco ya no se dan como se daban. Conocías a la muchacha, al muchacho en la fiesta, se presentaban, etcétera, etcétera. En la misa, en el domingo, en el parquecito del barrio. Exactamente. Ahorita eso ya no se da así, sino que ahora las propias
distancias, el movimiento a través del auto o de las redes sociales e internet ha hecho que el lugar donde tú vivas no sea el lugar de la reproducción social. ¿Sí? La reproducción social hoy en día es en las redes. ¿Sí? Ya no conoces al vecino ni a la pues vecina. Es que la inseguridad, la economía, el estilo de vida, los horarios, ya no te hacen coincidir como en el barrio. Ya no, ya ¿Y no. eso? Entonces, esto impacta directamente en los barrios en particular y en general en las ciudades, ¿no? Somos ya ciudades muy grandes, con relaciones muy intrincadas, que tú ya no puedes decir soy de San Sebastián solamente, sino eres de San Sebastián, eres del Colsan, eres de aquí, o sea, tu identidad se nutre de muchas entradas, ¿no? ¿Están en riesgo de desaparición los barrios en el corto plazo? ¿O solo se va a transformar su forma de coexistir, su dinámica? Porque todavía existen el mercado, la tortillería, la iglesia, el tianguis, pues elementos que en las últimas décadas, digamos, en este nuevo siglo y a finales del anterior, le siguen dando cierta identidad al barrio. Ya no es como era en 1700 o en 1800, pero son manifestaciones todavía del barrio, sí transformadas. Sí hay manifestaciones del barrio, hay las asambleas todavía, donde, por ejemplo, los de San Sebastián detuvieron la obra que querían hacer en el Parque Colón. Dijeron, a nosotros no nos tiran los árboles, no nos meten estas... Se detuvo eso. De todas formas, hicieron unas calles que desde mi punto de vista fue terrible porque antes el adoquín dejaba que el agua se filtrara. Ahora hicieron una alberca y de por sí los barrios se inundan. Esta última vez de lluvia el agua llegaba, no tenía para dónde ir, llegaba al tope, inundó un montón de barrios. Bueno, pero lo que está sucediendo precisamente ahora es que los barrios no van a desaparecer como fronteras políticas, sociales, geográficas. Lo que va a dinamizarse son las relaciones que hay ahí, ¿sí? Ejemplo de ello es Barcelona, por un lado, el extremo de una gentrificación impresionante y una ciudad hecha ya para el turismo, ¿sí? Otra ciudad aquí en México, San Miguel de Allende, totalmente gentrificada. Oaxaca. O sea, San Luis no está en ese nivel, pero sí se puede llegar. Es decir, si hay intereses políticos y económicos en los barrios, que sí los hay, podría explotarse hacia esos derroteros. ¿Qué todavía observas tú que le esté dando fortaleza al barrio ahorita, en este año, en este siglo? Sus fiestas. ¿Qué tipo de prácticas? Ajá. Sus fiestas, que la gente sigue considerándose parte del barrio, que la misma crisis hace que los hijos no se vayan del terruño donde nacieron, de cierta manera defienden estos terruños, pero igual llegan con una buena oferta, te compro tu casa por tanto y los otros sí, lo vendo y se van. Aunque mucha gente no sabría vivir en las casas habitaciones, estos desarrollos residenciales, ¿no? Porque básicamente no es que sea la casa, es la relación que genera esa casa, ¿sí? Que todavía se mantiene mucho en los barrios, ¿no? Sí. En vez de estas tiendas de conveniencia, los Oxxos, por ejemplo, pues es la tiendita del barrio, que por décadas ha estado ahí y te sigue atendiendo y vendiendo. Son elementos que todavía se pueden identificar, ¿no? Como parte de esta cohesión social. ¿Qué representan los barrios para México y para San Luis Potosí? Culturalmente, históricamente. Mira, históricamente son importantes porque, bueno, el centro de San Luis, junto a sus barrios, era uno de los centros más grandes de México. Incluso en algún momento fue más grande que el de la Ciudad de México.
porque era una bonanza económica muy importante por todas las minas que había, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece que el tipo de arquitectura que hay en los barrios, si bien data muchos de ellos de 1700, otros de 1800, muchos imitando a las grandes fincas francesas, pero en esa imitación se puso el sello muy particular de la arquitectura potosina. ¿En qué rasgos, por ejemplo? ¿Qué elementos? La distribución de los espacios, por ejemplo, ¿no? Quisieron imitar algo franco-español y le salió algo potosino. ¿Algunas casas todavía que lo Los representen? baños, por ejemplo, de San José, ¿sí? Que en este libro Greta Alvarado habla sobre su historia y su devenir, ¿no? La distribución de los espacios, sobre todo. Entonces yo creo que mucho de eso se ha trabajado, pero todavía se puede trabajar mucho más. La importancia de estos barrios es que aunque muchos siguen patrones comunes, los de San Luis son únicos, como los de Zacatecas son únicos, los de Saltillo son únicos. Esto no se puede perder por la dinámica que significa tener barrios, ¿no? En otros lados sí han desaparecido. ¿Dónde más hay barrios? Ya decía Zacatecas, Ha habido Saltillo. casi en todo México. ¿Fue una dinámica que se siguió en esta lógica Sí. española? Sí, en algunos lados con mayor auge que en otros. Por ejemplo, del centro de México hacia el norte, hacia San Luis Potosí y hacia el sur, sí vemos grandes fundaciones barriales, ¿no? Ya más al norte es menos lo que se ve. ¿De qué manera el crecimiento urbano va a impactar en los barrios? Ya impactó, se tragaron a los barrios y de hecho la dificultad de entrar en carro en el barrio porque son callecitas, las casas no tienen estacionamientos, entonces siempre sí ha impactado. Creo yo que hoy en día lo que se pretende es rescatar los barrios para volver de ellos un epicentro turístico. Económico y turístico, dejar muy bonitas las casas, que sean casas visualmente bonito, limpio, ¿no? Para que se puedan ver. Para la foto del Instagram. Para la foto. Quizá. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Nos dejamos con esta cápsula que tiene que ver con la convocatoria que está vigente para la maestría en Antropología Social aquí en el Colegio de San Luis. Córranle, todavía están a tiempo. Chequen las fechas de cierre, los requisitos. No está difícil el procedimiento. Está relativamente sencillo. Decídanse a dar este paso. Si ya estaban pensando en un posgrado, bueno, pues esta es su oportunidad aquí en el Colegio de San Luis. Continuamos. ¿Te interesa realizar un posgrado en antropología? El Colsan tiene abierta la convocatoria para la maestría en Antropología Social. Un posgrado de 2 años con movilidad nacional o al extranjero, con beca de tiempo completo, donde se hace énfasis en el trabajo de campo y se da seguimiento personalizado a los alumnos. Consulta los requisitos y plan de estudios en nuestra página web www.colsan.edu.mx. Esta convocatoria cierra el 12 de mayo de 2025 para aspirantes extranjeros y el 9 de junio de 2025 para aspirantes nacionales. Para mayor información puedes contactarte a c.antropología@colsan.edu.mx. Forma parte de la comunidad estudiantil del Colsan.
Bueno, pues hoy hemos platicado con el doctor Arturo Gutiérrez del Ángel. Él es antropólogo y pues ha dedicado los últimos años, parte de su trabajo ha sido en los barrios precisamente de San Luis Potosí. Ya nos dio algunas buenas y malas noticias, digamos, ya se impactaron desde hace varias décadas el crecimiento urbano, no van a desaparecer, digamos, en términos históricos y culturales se habrán de transformar. Pues ya el crecimiento los dejó como parte del corazón de estas ciudades, ¿no? ¿Qué otros elementos nos darías de esperanza de que no van a desaparecer los barrios? Mira, los barrios no desaparecen como tal, porque es un espacio físico, geográfico, que se mantiene. De hecho, el INAH ha protegido todos estos edificios, protegido entre comillas, porque muchas veces hacen lo que quieran, pero la gente empieza a valorar la arquitectura que hay ahí, precisamente porque desde una mirada externa hay admiración sobre esta arquitectura, ¿no? Lo que se va a transformar y va a cambiar definitivamente es la población. Es decir, ya no, los oficios probablemente se desplacen, desaparezcan, pero esto no implica que el barrio desaparezca, ¿no? Cambiará la población y el tipo de relaciones que se den también. Yo creo que lo que se está fracturando y se va a fracturar son las relaciones de parentesco. ¿Cuáles eran los oficios que existían tradicionalmente en los barrios? Carpintero, herrero, carnicero, zapatero, electricistas, pues que tú ya tenías al primo, al tío, al sobrino, que hacían esto, ¿no? Se fueron transformando, luego era abogados, maestros, médicos. Y hoy en día pues están prácticamente desapareciendo los oficios en las sociedades, ¿no? Sí, están... o transformándose también. Mira, yo creo que uno de los paradigmas del Estado mexicano es sacar de la ignorancia a los habitantes. ¿Qué significó eso? Educación. ¿Sí? Educación escolarizada. Es educación escolarizada y universitaria. Pero nos damos cuenta que no hay trabajo. Y además que no sabemos cambiar un foco, o no sabemos reparar la estufa, cosa que sabía el abuelo. Digo, y en las casas seguramente todavía le hablas pues al abuelo a que venga a ayudarte, ¿no? Exacto, entonces ahora todos son médicos, son abogados, son arquitectos, pero hay una gran competencia ahí. ¿Cuáles son los lugares más emblemáticos de los barrios que todavía persisten y que todavía pueden propiciar un poco pues estas relaciones sociales que se daban? Yo creo que son las iglesias y los kioscos, porque ahí se reproduce socialmente el barrio. ¿Qué importancia tienen? ¿Cómo se van a cuidar? ¿Cómo está la dinámica hoy en día en estos espacios? En la iglesia, en los kioscos y en las placitas que los comunican. Mira, digamos que el centro o el epicentro de un barrio es su iglesia, porque ahí es donde confluyen todos los habitantes del barrio, ¿sí? Y ahí es donde se toman decisiones trascendentales para el barrio. Digamos que es la asamblea barrial la que está tomando esas decisiones. Muchas veces hoy en día ya no es la iglesia, pero se reúnen en el kiosco, digamos, siguen reconociendo ese espacio como un espacio importante para su reproducción social. En tu documental, que por cierto ya teníamos otro programa que habíamos hecho también con Arturo Gutiérrez sobre su documental, particularmente sobre su trabajo más específico en los barrios, y del barrio no me voy, me parece que se llama. Y del barrio no me voy, sí. ¿Qué sintetiza ese documental o qué sintetiza esta frase? ¿Qué lograste recuperar? ¿Por qué le pusiste así? El documental comienza con la entrevista de una señora del barrio de Tlaxcala. Nos contó un poco la historia del barrio, de las dificultades que han pasado y concluyó diciendo, y del barrio yo no me voy. ¿No? A pesar de los pesares. A pesar de los pesares, del barrio no me voy. Porque aparte son diferentes las problemáticas que existen, ¿no? No claro. Es lo mismo los problemas que enfrentan en Tlaxcala. ¿Cuáles son esos problemas en Tlaxcala, por ejemplo? De las entrevistas que hicimos, muchos identificaron las casas abandonadas, la poca iluminación, la distribución del agua. Eran cosas que impactaban directamente la inseguridad, ¿no?
Entonces eso quería que se regularan. Muchos vecinos siguen insistiendo en que eso debe regularse, ¿no? ¿Y cuáles son los problemas que enfrentan, por ejemplo, en otros barrios? Tequis, San Juan de Guadalupe. Casi todos nos ponían el acento en la inseguridad, ¿sí? En la poca iluminación. Los problemas de las zonas urbanas hoy en día, ¿no? Sí, pero... Seguridad. Claro, pero hay zonas donde está muy bien iluminado, Sí, claro. ¿no? Hay otras que no. Tienen cámaras. Aquí decían, bueno, pongan cámaras, pongan luces, que hayan los serenos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como si pudiera... Pero hay una cosa también que priva en estos lugares, que se cuidan entre vecinos. Y que eso se está perdiendo, evidentemente. Eso se está perdiendo, claro, porque ya no se conoce quién. Tú miras al otro que va llegando y dices, igual él es el ladrón, ¿no? Sí, que está ocurriendo tristemente, ¿no? Hace algunos días veía una información en la zona de Tlatelolco, en la Ciudad de México, que decía una de las vecinas, ya una señora entrada en años, más de 60 años, y decía, es que antes nos conocíamos todos aquí en Tlatelolco, nos saludábamos, sabíamos quién era quién, y ahora ya no, y estaban justo quejándose, ¿no? Porque pues esta cohesión social que se daba en ciertos espacios geográficos, pues el crecimiento urbano y las problemáticas que se acarrean ya no son lo mismo. Bueno, pues para finalizar, cuéntanos cuál dirías que es la importancia que nos debe preocupar y que nos debe ocupar, qué política pública haría falta para preservar los barrios en su mejor expresión. Depende mucho hacia dónde quieren ir los barrios también, la gente de ahí. Deberían ser escuchados desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. Por ejemplo, imponer adoquines de cemento fue una imposición muy poco pensada porque ahora es una alberca. A pesar de la oposición porque se organizaron los vecinos de San Miguelito, por ejemplo, ¿no? Y los tuvieron 2 años con las calles abiertas. Paradas las obras, paradas las obras, legales. ¿no? Finalmente se ve bonito, hacía falta una remodelación de estos adoquines, pero me parece que no fue la mejor opción. ¿Por qué? Porque ahora no tiene por dónde irse el agua, llueve. San Miguelito, me decían, nunca se había inundado aquí, nunca había entrado el agua a las casas. Ahora fue un Era caos. el escurrimiento de la Cañada del Lobo y pasaba, digamos, por un cauce. Pasaba por un cauce y se iba. O digamos, se filtraba por los adoquines. Ya no está sucediendo. En términos más generales, sin particularizar en los 8 barrios potosinos, en términos generales, ¿cuáles dirías que son como los aspectos que deberíamos apreciar de los barrios? La importancia de preservar y conservar los barrios en México. Mira, yo creo que es parte de la historia. Y quien no conoce la historia está condenada a repetirla, ¿no? Decía el Che. Y yo creo que es la memoria de San Luis. Entonces, esa memoria en sus calles, en sus casas, en sus habitantes, debe ser valorado. La gente misma que vive ahí debe saber que vive en un predio histórico, ¿no? Y es tanto así que el INAH lo ha considerado como un lugar para proteger. ¿Qué podemos hacer todos para protegerlos? Hijo, la gente a veces es muy apática en relación a los barrios, ¿no? Por ejemplo, considerar que no son peligrosos. Mucha gente piensa que los barrios son sumamente peligrosos. Hay gente de San Luis que entrevistamos que no conoce el centro histórico, que vive en las lomas y que no quiere bajar al centro porque hay muchos problemas de violencia. Eso no es verdad. O sea, la violencia está en todos lados, pero no focalizado aquí. No estigmatizarlos con aspectos negativos. Exactamente. La percepción de muchos de aquí de San Luis es que los barrios son peligrosos. Tú tienes un ojo muy visual por tu trayectoria profesional, personal. ¿Cuáles son las cosas que más te gusta cuando caminas en los barrios de San Luis Potosí? ¿A dónde volteas y qué te gusta? Que se puede caminar. Por ejemplo, a mí no me gusta andar en carro. A mí me gusta caminar las ciudades y me gusta caminar los lugares donde estoy.
Y caminar por Zaragoza o caminar por Calzada de Guadalupe, caminar por el barrio de San Miguelito, eso no tiene precio, la verdad. Y creo que habría que proteger ese derecho de los seres humanos a caminar, ¿no? Porque todas estas ciudades se están diseñando para los carros. Y ahora tienes que tener cuidado que no te atropellen. Quien debería tener cuidado son los automovilistas de no atropellarte, ¿no? Entonces sí creo que hace falta cuidar al peatón y darle más derechos sobre su posibilidad de caminar. Bueno, pues algo más te gusta agregar con relación a los barrios. Se nos terminó el tiempo y vamos a despedir el programa. Pues muchas gracias por la entrevista y creo que es muy positivo que la gente conozca los barrios, que sepa que hay todo un crisol histórico ahí, gastronómico, arquitectónico, social. Que esa es otra cosa que nos faltó, ¿no? La gastronomía de los barrios. Ya nos platicarás en otro momento. Por lo pronto, bueno, pues llegamos a la parte final. Gracias por habernos acompañado. Los dejamos con la Agenda Colsan. Comenten, compartan el programa de hoy y bueno, pues estamos aquí en contacto en este espacio desde el Colegio de San Luis. Soy Lidia Huache, gracias, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Ya comienza el segundo módulo del seminario Saberes de Origen Textil, con su próxima sesión el 7 de mayo a las 17 horas por Zoom y redes sociales del Colsan. Participa en el diplomado Violencia Feminicida, debida diligencia y peritaje sociocultural con perspectiva de género. Tienes hasta el 2 de mayo para enviar tus documentos. Consulta todos los requisitos en nuestra página web y redes sociales. No te pierdas de la siguiente sesión del Seminario Interdisciplinario de Educación, Conocimiento Crítico en torno a las desigualdades y el género en la educación. El 30 de abril a las 17 horas por Facebook Live del Colsan. ¿Estás pensando en continuar tus estudios? El Colsan tiene abiertas las convocatorias de Licenciatura en Relaciones Internacionales, Maestría en Historia, Maestría en Antropología Social y Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Aún tienes tiempo. Revisa los requisitos en nuestra página web y redes. Forma parte de la comunidad académica del Colsan. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.